Leeremos de la palabra, pero antes voy a contaros una historia. Es una historia real, es una historia que pasó a una familia cristiana que pasó hace años, exactamente 60 años. Es una familia que era compuesta del matrimonio y dos hijos pequeñitos. Y un día el esposo le dijo a su mujer que había tenido un sueño. Se había echado un rato, no se encontraba muy bien y había tenido un sueño. Y se lo contó. Dice que había soñado que iba en un tren todo blanco, que iba muy rápido. Había gente de todas las edades, de todas las razas, y que llegó a su destino. Y el sitio donde llegó era un lugar muy bonito. No sabía explicar mucho más, pero era muy bonito. Así que descendió del tren con los demás y recordaba que había muchísima gente por allí y buscó a su mujer. No la encontró. Y entonces un hombre vino y le dijo, mira, no busques a Esther. Esther era su esposa. Esther no está aquí, ella vendrá más tarde, ella vendrá más adelante en otro tren. 3 días después, este hombre sufrió un accidente y murió. De manera que ese tren era el tren que llevaba a la eternidad. Sé bien la historia y sé que es verdad porque me la ha contado mi tía. Mi tía es la esposa de esta historia. Y hace nada me la contaba de nuevo. Ayer cumplía 89 años. Hace unas semanas que venimos considerando algunos de los regalos, algunos de los tesoros que Dios nos regala en Jesucristo cuando ponemos en Él nuestra confianza. La vida eterna es uno de esos regalos. Si recordáis, no sé si hay una diapositiva ahí que podamos ver. Estas son algunas de esas bendiciones. Hemos mencionado algunas de ellas y hemos considerado algunas de ellas. El hecho de que Dios nos ha regalado la condición de hijos suyos y que todos nuestros pecados han sido perdonados y que por el Espíritu Jesucristo habita en nosotros y hay una posibilidad de una vida nueva. Pero además, entre los regalos que Dios nos ha hecho en Jesús está el de la vida eterna. Y de esto quisiera compartir. A propósito de este texto conocido de todos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, el versículo 24. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Vida eterna. Y es verdad, mirando y considerando este versículo, no se puede hacer referencia a la vida eterna sin antes reparar siquiera un momento en esta posibilidad de la condenación, esta palabra aquí tan sorprendente y tan enigmática. La Biblia es clara en cuanto a algunas cosas. La epístola a los Hebreos dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Es decir, que la muerte no acaba nada. La convicción de la Escritura es que más allá de lo que aparece a nuestros ojos, la muerte no es el final de nada. La muerte no termina nada. La muerte nos lleva a la eternidad. La muerte nos sitúa en otro plano de vida, del que apenas podemos decir nada porque nuestra condición no alcanza y solo podemos utilizar algunas
imágenes simbólicas y hay que andarse con cuidado con eso porque es un terreno muy, muy frágil. Pero desde luego este es uno de los principios de las afirmaciones fundamentales de la Escritura. La muerte no es el final de nada. La muerte nos sitúa en otra dimensión de la vida que es eterna. Y desde la perspectiva y a la luz de la enseñanza de la Escritura, la condenación de la que habla no es otra cosa que esa eternidad vivida sin Dios, separados de Dios, eterna e infinitamente. No es un juicio entre buenos y malos. Entonces, eso sería terrible porque nadie saldría absuelto. En realidad se trata de un juicio acerca de nuestra fe, acerca de nuestra capacidad de confiar. Hay un sentido que a veces incluso los cristianos, probablemente reproduciendo nuestra manera natural y humana de entender las cosas, expresamos mal. Jesucristo no ha venido a condenar al mundo. Vale, es discutible, son matices. Desde luego el mío es clarísimo. El Evangelio anuncia vida, no muerte. El Evangelio anuncia perdón, no ruina. El Evangelio anuncia salvación, no condenación. El Evangelio anuncia la invitación de un Dios misericordioso, no la ira de un Dios implacable. Nuestra condición ya es de miseria, de por sí. Nuestra condición es de distancia de Dios. Ha sido nuestra elección. Pero el Evangelio son buenas noticias. No he venido, dice el Señor Jesucristo, dice la palabra, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No lo ha hecho para eso, sino para que el mundo sea salvo por él. En el Evangelio de Juan, versículo 3, el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. No se trata de un acceso a la eternidad a la que entramos a través de un juicio donde todo el mundo tiembla porque hay un Dios lleno de ira y de rabia implacable que es que nos odia y está buscando cualquier recoveco legal para condenarnos. Eso no es el Evangelio, eso son las neurosis de algunas personas que a veces incluso ocupan los púlpitos para la tristeza de unos y para la ruina de otros. Pero el Evangelio es una palabra de salvación, es una palabra de reconciliación, es una palabra de bendición, son buenas noticias. Nos aparta de Dios nuestro empeño en vivir apartados de Dios. Pero dice el apóstol Pedro, Dios no quiere que ninguno perezca, Dios no quiere que ninguno perezca. Y toda la historia de la salvación, todo el relato de la Escritura es el anuncio permanente del empeño de Dios por reconciliar consigo a todos los hombres en Jesucristo. Y solo debe mirar la eternidad con temor aquel que se ha negado a considerar esta posibilidad y ha rechazado vez tras vez la mano extendida de Dios. El mismo Evangelio de Juan, en el mismo capítulo 3, insiste que esto es así, que la condenación es que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Nadie les condena, ellos se condenan. Pero no es lo que Dios quiere. Y todo el anuncio del Evangelio es el empeño del Padre bueno por reconciliar consigo a todos. El corazón de Dios es un corazón de misericordia que nos llama a acercarnos a Él sin temor. Sí, de tal manera amó Dios al mundo. Ese es el Evangelio. Ese concepto de un Dios airado, empeñado en... Eso tiene más que ver con lo pagano. Eso es Zeus, en la mitología griega. Pero no es el Dios de Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo, a tal punto amó Dios al mundo, a tal punto amó Dios a todas las personas que dio y se dio en su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que crea, para que todo aquel que acepte esa mano tendida de Dios encuentre salvación y encuentre vida eterna. Efectivamente, capítulo 5, versículo 24, Evangelio de Juan, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna. Ya no vendrá condenación, ha pasado de muerte a vida, porque todo es vida cerca de Dios. Para todo el que ha creído en el corazón misericordioso de Dios, todo aquel que ha creído y pone su confianza al amparo de Jesucristo, dado por nosotros, dado para hacer posible la reconciliación, dado para pagar toda deuda, toda culpa, toda vergüenza, todo ha sido borrado.
Hay una sucesión de pasajes en la Escritura que insisten en esta misma idea. Dios borra las rebeliones, no se olvida de nuestros pecados, no mira nuestra miseria. Si mirara nuestra condición, ¿quién podía estar delante de ti?, dice el salmista. Pero en ti hay misericordia, una y otra vez. Y seremos culpables cada vez que estorbemos y añadamos niebla a esta declaración de un mensaje que es de vida y que es de salvación, y nos empeñemos en cambiarlo por un mensaje de miedo, de condenación y de selección de una cierta élite, de unos poquitos que no se sabe por qué, ellos son preferidos de Dios. Eso no es el Dios de Jesucristo. El Dios es el Dios de la vida y el Dios del perdón y el Dios de la reconciliación. El que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna. Y esa expectativa que está por delante, porque la muerte no termina nada, se convierte en una expectativa de vida. De vida. Y por eso la muerte ya no asusta, y la muerte pierde el aguijón, y la muerte, recordáis el texto de Corintios, hay otra versión, dice, la muerte ha sido devorada por la victoria. La muerte, que parece comérselo todo, la muerte que parece que es la última palabra, el último enemigo, el más poderoso, realmente el que troncha toda expectativa humana, pues ha sido devorado y ha sido cambiado en victoria. Porque la cruz vacía de la que se nos hablaba y de la que cantábamos testifica del poder de Dios para salvar. Ni aún la muerte puede impedir que Dios nos ame. Eso dice Romanos 8. Ni siquiera la muerte puede estorbar al amor de Dios por todos nosotros. Y eso es lo que nos proyecta a la eternidad confiadamente, si confiamos en Jesús. La muerte pierde el aguijón y de la misma manera un texto pobrecillo, tan maltratado como Apocalipsis, no es sino una declaración de esperanza y de vida y de victoria. Ese final apoteósico de Apocalipsis, ese final sublime donde han desaparecido ya todas las imágenes de miseria, de dolor, de llagas, de suciedad, de guerra, de muerte, de todo ese tipo de cosas. Eso va desapareciendo y conforme avanza el texto de Apocalipsis, todo eso se va diluyendo, va quedando en nada y cambia en una declaración de vida, de sanidad, de limpieza, de esplendor, de brillo, de luminosidad. Y a la luz de esa expectativa, la vida ya no se vive tampoco como un descenso doloroso de ruina en ruina hasta la hecatombe final, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿Recordáis el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios? No nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Y sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo. No siempre se sabe vivir en esta convicción y en esta expectativa. Y a veces el cristianismo toma un tono sombrío, amenazante. A veces, ya me lo habréis oído en más de una ocasión, cuando San Juan de la Cruz estaba ya agonizando en las últimas horas y estaba por fallecer, alrededor de él todos los frailes de su orden estaban allí pues pronunciando letanías, recordando estos versículos y tal. Entonces dijo, por favor, callaos, leedme cantares. El encuentro del amado y la amada. De eso se trata. Todo el pavor que la muerte pone delante de nosotros, todo eso, por otro lado, terrible. Hay una parte oscura y los que movéis, sobre todo ahí en el mundo de la sanidad y en algunos servicios en especial, toda esa parte, hay una parte terrible ante la cual algo en nosotros muy profundo se revela, porque efectivamente no hemos sido creados para la muerte, sino para la vida. Pero Dios nos ha regalado en Jesucristo vida eterna.
y por tanto una expectativa nueva del futuro. Y por tanto una expectativa también nueva del presente. No se puede creer en estas cosas sin cambiar nuestra manera de vivir en esta vida. Esa sería la prueba del 9. Estas cosas que decimos, estas cosas se declaran en el credo y forman parte de nuestras confesiones de fe. Pero a veces no calan. Y se nota en la manera que entendemos la vida y en la manera en que vivimos. A veces algo nos llega, normalmente después de un entierro. Y la gente suele salir de los entierros del cementerio siempre haciéndose propósito de tal, es que esta vida, si es que son 4 días, y no merece la pena discutir tanto, pues es que se nos va el tiempo en cosas, que tal, todo eso. Pero apenas hemos llegado a los coches ya se nos ha olvidado, ¿no? Y ya empezamos otra vez. Pero cuando esto cala, cuando esta expectativa de vida y de vida eterna de verdad va calando, eso va modificando también nuestra manera de entender la vida ahora y nuestra manera de vivir ahora. Aquel gran hombre de Dios que acostumbraba a repetir siempre la misma idea, la gran lección de la muerte es la vida, vivir de otra manera. El apóstol Pablo lo escribe a los colosenses: si habéis resucitado con Cristo, si todo esto tiene sentido, si ahora habéis puesto vuestra confianza en Jesús, entonces buscad las cosas de arriba. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pero no como una forma de escapismo, no como una forma de negarnos a la vida, que es don de Dios, no como una manera de enclaustrarnos ahí a la espera de la eternidad. No, eso sería absurdo. Pero sí una forma de vivir desasidos, no enganchados a tantas cosas que nada son y que nada aportan, desde la perspectiva de la eternidad. Cuando miramos las cosas desde la perspectiva de la vida eterna, mucho del presente toma otro color. Y muchas de las cosas simplemente pierden todo color, todo brillo y se desvanecen. No valen nada. Y a la vez otras cobran mayor relevancia. Cuando podemos vivir con esta perspectiva de eternidad, la muerte asusta menos. Y los enredos de la vida atrapan menos. Las miserias de la vida condicionan menos. Y vivimos también nuestra fe de una manera menos superficial. Hablábamos en la escuela dominical de la espiritualidad, ¿no? ¿Qué nos contarán a nosotros de la espiritualidad? Todos nosotros somos muy espirituales, hacemos oración, leemos la Biblia, vamos a la iglesia. Pues claro, pero no tiene que ver con eso. Eso sigue estando en la periferia de las cosas, pero solo cuando esta realidad va calando, solo cuando la clara conciencia de la condición de esta vida, la clara conciencia de la eternidad que Dios ha ganado para nosotros y de la participación en esa eternidad de la mano del Dios de toda misericordia, cuando la medida de las cosas deja de ser una medida humana y se hace una medida eterna, cuando de alguna forma podemos participar de todo eso y de la esperanza que eso supone, esa esperanza rebota en el futuro y vuelve sobre el presente, dándonos una visión diferente de las cosas, de nosotros mismos y de la medida de la vida. Siempre me ha llamado la atención algunas personas excéntricas, en el sentido literal de la palabra, es decir, que están fuera del centro. No, ¿cómo se llama? Del mainstream, o sea, están en otra cosa, no con la mayoría, ¿no? Gente muy peculiar, no necesariamente rara, pero que ves que están en otra película. Si un día yo pudiera a gusto escribir así un libro, sería recopilando la historia de algunas de estas personas que conozco. Juan el Bautista era uno de estos. Juan el Bautista, este hombre iba por libre. ¿Recordáis? Dice
Dice la Escritura que, además, este sí tiene una apariencia rara. Era excéntrico, pero bien. Vestía de pelo de camello, un cinto de cuero, se alimentaba, claro, de langostas, dice el texto. Y, hombre, claro, así cualquiera, pero, a ver, ¿entendéis? ¿Vale? Como de saltamontes, no las langostas estas, ¿vale? De langostas y miel silvestre. De espaldas, es decir, de espaldas a todas las cosas que la sociedad de su tiempo valoraba. De todo. Todo lo que en aquel tiempo, no es tan distinto de este, todo lo que en aquel tiempo se tenía por valioso, a él resulta indiferente. La opinión de los demás, la corriente general de las cosas, el aprecio de lo material. De él dice Jesús que a diferencia de tantos, él no era una caña sacudida por el viento, que es lo que les pasa a muchos, ¿vale? Están ahí y el viento les lleva, les trae lo que la sociedad marca, las tendencias y, ¿no? ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Por eso. Juan el Bautista no, él era excéntrico, estaba fuera de eso, estaba en otra cosa. Y de él dice Jesús que era una antorcha que ardía y alumbraba. Por eso. Yo creo que, estoy convencido, la peor descalificación que se puede hacer de un cristiano, lo peor que se puede decir de un cristiano es: tu vida no me inspira. No que no seas perfecto, que seas... ¿Entendéis? Yo creo que no hay cosa más terrible, más descalificadora de un cristiano que decirle: tú no me inspiras. No me dices nada. Esa es la idea de la sal que no sala. Y de eso nosotros nos libramos, dice el apóstol Pablo a Timoteo, echando mano de la vida eterna. Echa mano de la vida eterna. Ten eso en cuenta. Vive a la luz de esa esperanza. No te conformes con una medida limitadita de unos años. Mira hacia lo eterno y aspira a lo eterno. Y eso, es que eso da un enfoque, no podemos decir radical, porque todo es limitado en esta, pero realmente da un enfoque distinto y una medida distinta de las cosas. A veces sucede lo contrario, y como con la parábola del sembrador, ¿recordáis? Esa semilla que se siembra, dice el texto, que las preocupaciones de la vida y el engaño de las riquezas la ahogan. No son pecados, pero son preocupaciones de este tiempo y el engaño, sí, de las cosas materiales. Ahogan la semilla y no crece. Termino, escribe el apóstol Pablo a los Corintios, ¿recordáis? Nosotros no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible. Porque lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Y esta es una invitación a la sabiduría, al aprecio también de esta otra dádiva, de este otro regalo, de este otro tesoro que viene de Dios, la vida eterna. Y vivir el presente a la luz de la esperanza futura. Eso nos hace sabios. Y eso se convierte también en testimonio y en bendición para otros. Y a eso estamos llamados. Amén. Miguel.